Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el capítulo siguiente del libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos estudiando este libro de los Hechos porque hay que aclarar muchas cosas, ¿verdad? Sobre lo que es, ¿verdad? La salvación, cómo empezó la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo, me disculpan, un poquito cansado, y sobre todo, ¿verdad? Poder explicar a la medida al transcurso, ¿verdad? De la lectura y de enseñando, ¿verdad? Que al comienzo podemos ver quién es el fundador de la iglesia, Jesucristo, ¿verdad? Él es la base y el fundamento, ¿verdad? Pero podemos ver, ¿verdad? Que habían muchos judíos convirtiéndose, ¿verdad? Y después vamos a ver, en el capítulo 6 se mencionan algunos gentiles. Y después, ¿verdad? Vamos leyendo y va a resultar, ¿verdad? Que el apóstol Pablo es introducido, ¿verdad? En el capítulo, creo que el capítulo ya al 9, ¿verdad? Pero vamos a leer, ¿verdad? Ahorita el Señor ha enfocado en los judíos ahorita, ¿verdad? En los capítulos que vamos a leer. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Que al transcurso de todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Podemos ver que esto cambió, ¿verdad? Judíos a gentiles. Y lo que sucede, ¿verdad? Lo que sucedió fue que los judíos rechazaron, ¿verdad? El concilio, ¿verdad? Los sacerdotes, los fariseos, ¿verdad? Ellos rechazaron al Señor, ¿verdad? No quisieron nada con él. Entonces el Señor comienza a salvar a muchos gentiles, ¿verdad? Y podemos ver en la actualidad que Israel aún rechazando a Dios, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Entonces ya leímos el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 4, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Que todo esto dedicado solo judíos, ¿verdad? Entonces leemos el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, siendo indignados de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Entonces, los judíos, ¿verdad? Los religiosos, en contra, ¿verdad? En contra del Señor, ¿verdad? Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los hombres como 5,000. Imagínense, ¿verdad? Muchas personas. Y aconteció el día siguiente que los príncipes de ellos se juntaron, y los ancianos y los escribas en Jerusalén, judíos, ¿verdad? Y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote, y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí otra vez, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí Pedro, a través del Espíritu Santo, tratando de convencer, ¿verdad? A los judíos,
¿verdad?, de convertirse, pero le seguían rechazando. En versículo 8, ¿verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, si nosotros somos hoy examinados del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, al cual Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está de pie en vuestra presencia sano. Esta es la piedra que fue reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. No hay otro nombre y no hay otro hombre. Nadie puede interceder para Cristo. Nadie puede hacer absolutamente nada para ir a Cristo, ¿verdad? ¿Ya? Nosotros no necesitamos de un hombre para que nos lleve e intervenga para Cristo, y que Cristo, ¿verdad?, intervenga por nosotros, ¿verdad? El Señor Dios no dio a nadie más que el Evangelio, ¿verdad? Que por medio de su Hijo amado Jesucristo seamos salvos. No necesitamos el acto de cualquier hombre. No necesitamos de que nadie tenga que confesar por nosotros o de ir, ¿verdad?, para pedir intercesión. Eso no existe, ¿verdad? El Señor claramente nos explica cómo nosotros somos reconciliados, ¿verdad? Miren, vamos a Primera de Tesalonicenses para que miremos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Es el último versículo del capítulo 1. Miren, pero capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, versículo 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan que nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros, y como fuisteis convertidos de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Ya? Es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo el autor, ¿verdad? Ahora, el 13. Entonces, en el 13, va el capítulo 4 de los Hechos otra vez. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, porque el Señor así es, ¿verdad? Él escoge a lo que el mundo menos piensa, ¿verdad? Pero Dios es muy diferente, ¿verdad? Él no piensa como nosotros, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Yo como una basura de la sociedad, ¿verdad? Que solo porque no tengo un título, pero para el mundo, ¿verdad? No tengo absolutamente nada que ofrecer, ¿verdad? Pero el Señor es diferente, ¿verdad? El Señor, Él recoge la basura, porque así somos, ¿verdad? La limpia, la pule, ¿verdad? Y la usa. Así es, ¿verdad? Así es el Señor. Muy diferente como nosotros. Nosotros los humanos generalizamos, juzgamos, ¿verdad? Y señalamos. ¿Entienden? Miren, otra vez el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, significa, ¿verdad?, sin estudios, sin nada ¿verdad?, de ir a la escuela o algo así, sin letras e ignorantes,
se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. La sabiduría venía del Señor, ¿verdad? La sabiduría venía del Señor. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra, mas les mandaron que saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto un milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. Imagínense que, miren qué arrogancia, qué orgullo. Están viendo el milagro porque estas eran señales. Esto existía antes. Ahora ya no existe. ¿Ok? Entiendan bien. Esto existía antes, pero ahora ya no existe. ¿Por qué? Porque estas señales eran para que el judío, y eran los judíos, para que los judíos vieran que esto venía de Dios. Pero los gentiles, muy diferente. A nosotros los gentiles no se predica al gentil, ¿verdad? La ley de Dios. Nosotros no conocemos la ley de Dios cuando escuchamos el evangelio, ¿verdad? Lo que se nos predica a nosotros es la muerte y resurrección de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre. Si nosotros creemos que propiciación, ¿verdad? Que es la sangre, propiciación de nuestro pecado, nosotros por creer solamente somos salvos. Que Jesucristo lo hizo todo. Eso es lo único, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor en Hebreos, que todo aquel que cuando uno es sellado por el Espíritu Santo al creer el evangelio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, el Señor pone las leyes. Él pone sus leyes en nuestros corazones y nosotros por medio de eso caminamos en ellas. De esa manera nosotros conocemos la ley de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Esto que hacía antes no es bueno. No hagas esto. Y la ley de Dios está trabajando con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no conocemos. Nosotros, ¿verdad? No conocemos. No tenemos que escuchar todo lo que hacían los judíos para entender la Biblia. No. Nosotros lo que debemos de primero es entender qué es lo que Dios dice por medio de su evangelio. Y por medio del evangelio nosotros entendemos, somos sellados, y de ahí es cuando nosotros, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Para que nosotros agrademos al Señor, no para salvación porque ya somos salvos, sino para que Él nos dirija, ¿verdad? Ahora el versículo 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada, otra vez, ¿verdad?, en contra. Mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y confesarían entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque cierto un milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí el Señor haciendo lo mismo como hizo con Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo al Señor: Señor, pero yo, ¿y cómo voy a venir y ellos creerán? Bueno, el Señor dice: bueno, tira tu vara. Se convirtió en serpiente, ¿verdad? Pon tu mano en tu seno. Lepra. Estas son señales. ¿Por qué existían señales? Para que los judíos creyeran que esto viene de Dios, ¿verdad? 16. Diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto un milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía porque no se divulgue
Mas por el pueblo amanecémosles con amenazas, que no hablen de aquel adelante aún a hombre, ninguno en este nombre, y llamándolos le mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. O sea, obedecemos a ustedes o a Dios. ¿Verdad? Ellos tenían que glorificar al Señor, ¿verdad? Entonces, versículo 20. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, habiéndolos amenazado, de nuevo les dejaron ir, no hallando en qué castigarlos, por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios de lo que habían sido hecho. Imagínense, y aún así, no querían ceder los fariseos, ¿verdad? 22. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Y sueltos ellos vinieron a los suyos y contaron todos los principales sacerdotes, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, los cuales, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos están, que por la boca de David, tu siervo, dijiste, porque se amotinaron las gentes y los pueblos imaginaron cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Esto profetizando aquí, ¿verdad? Que esto es lo que pasaría. Va a pasar, perdón. Aquí está hablando. Ya cuando los gentiles, o sea, las naciones que van a ir contra Israel, porque Israel va a ser saqueado. Va a ser saqueado. Lamentablemente va a ser saqueado, ¿verdad? Y entonces, esto es inevitable. 27. Porque verdaderamente se juntaron contra su santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo antes habían determinado. Que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, extendiendo tu mano para que sanidades y señales y maravillas sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y de la multitud de los que creyeron, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todos las cosas les eran comunes. Como ahora en estos tiempos, ¿verdad? Nadie comparte, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Nadie comparte. 33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con grande poder, y gran gracia estaba sobre todos ellos. Ni había entre ellos ningún necesitado. Imagínense, ¿verdad? Entre ellos habían ricos, pobres, clase media, pero todos eran juntos, unidos, ¿verdad? No había necesidad en ninguno. Aquí podemos leer. Ni había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido.
Por eso ahora, ¿verdad? Los pastor lobos, ¿verdad? Estos son los pastores lobos que predican, ¿verdad? Y cobran dinero, ¿verdad? Qué lástima que tiene más razonamiento el que es inconverso que el converso. Porque el que es más engañado es el de la iglesia. Porque les roban el dinero, ¿verdad? Porque estos hombres no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad de su estómago, ¿verdad? Porque aquí claramente la palabra de Dios enseña que todo se repartía equitativamente, conforme a la necesidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Versículo 35. Y lo ponían de los pies de los apóstoles y eran repartidos a cada uno según su necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita y natural de Chipre, como tuviese un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso en los pies de los apóstoles. Imagínense, y un levita, cosa que a un levita se le tenía que dar a él. Pero este hombre, diferente, ¿verdad? Él tenía propiedades, las vendió y trajo el dinero para los necesitados, ¿verdad? Así que no hay excusa, no hay excusa para nadie, ¿verdad? Todos estos hombres que piden dinero van a dar cuenta. Todos van a dar cuenta con Dios por el robo, ¿verdad? Hay muchos ancianos que necesitan ayuda, muchas personas que no tienen ni un par de zapatos, ¿verdad? Y lamentablemente esto se ve en la iglesia y en el mundo. Y no lo podemos esconder porque así es, ¿verdad? Así es. El que no quiera ver, ¿verdad? Es porque no quiere. Este mundo está muy frío. Cada quien jala agua por su propio molino. Esa es la realidad en que vivimos, ¿verdad? El mundo está frío, muy frío. Es difícil encontrar a alguien que pueda escuchar a una persona, aunque sea de escucharla, ¿verdad? Estamos escuchando y ya saltamos con un comentario, ¿verdad? En vez de aprender a escuchar, ¿verdad? Muy bonita la historia de Job. Cuando Job, él fue probado, dice la palabra del Señor que cuando Job, ¿verdad? Todo lo que pasó y aún así los hijos, ¿verdad? Murieron, todos sus hijos fueron aniquilados. Sus bienes, perdió sus bienes, perdió su salud porque hasta se le vino una enfermedad, ¿verdad? Estaba con dolor todos los días, rascándose. Pero dice la palabra de Dios, y esto es algo muy bonito. Dice que sus amigos se vinieron y se rasgaron su ropa. Y estuvieron con él en silencio sin decir alguna sola palabra, acompañando el dolor de este hombre. 7 días, imagínense. Dice 7 noches y 7 días. Imagínense qué admiración de que alguien esté solo tratando de apoyar a esta persona en su dolor sin necesidad de abrir la boca, ¿verdad? Pero lamentablemente, después de los 7 días, la regaron sus amigos, ¿verdad? Porque lo estaban señalando. Tú pecaste y por eso tus hijos también pecaron y tal vez Dios te castigó por eso. Y no era así. Y al final vemos que Dios se enojó con ellos, con sus amigos, porque lo estaban señalando sin saber nada. Por eso dice la palabra de Dios que el sabio calla y observa, ¿verdad? Porque nosotros somos imperfectos, tendemos
cuando abrimos la boca, en Nicaragua decimos la jeta, así, porque la regamos, ¿verdad? Hablamos cosas que no debemos de decir y la regamos, así es, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos en tratar de entender el dolor de la otra persona, todo cambia, ¿verdad? Por eso nosotros los salvos debemos de tener paciencia con la gente que no entiende, ¿verdad? El Evangelio. Bueno, ante todo por ahí te prendo mi voz. Pero bueno, gracias al Señor le doy por este momento. Que todos pasen buen día, buena noche o buenos días, ¿verdad? En cualquier hora que estén viendo el video. Hasta pronto, si Dios quiere.